Dios les bendiga a cada uno de los que están presentes. Dios les bendiga también a cada uno de los que puedan estar escuchando por redes sociales. La palabra del día de hoy se encuentra en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Amén. Les invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, Santiago, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, también mencionado en Gálatas 1:19, el hermano del Señor, o sea, el hermano del Señor Jesucristo, hermano carnal. Teológicamente también llamado como Santiago el Justo. Fue aquel que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió la epístola de Santiago. ¿Y por qué se le llama epístola? Porque el libro de Santiago es una carta netamente dirigida al pueblo cristiano, al pueblo de Dios. Y esta palabra trasciende todos los tiempos, o sea, esta palabra es eterna, también es para este tiempo. Cabe recalcar que este texto completo del capítulo 4 va dirigido a una iglesia que estaba con un pie adentro de la iglesia y el otro pie afuera. Incluso su título dice amistad con el mundo. Amén. Este maravilloso texto, este maravilloso versículo, lleva una promesa de parte del Señor. Pero esta promesa depende netamente al 100% de nosotros. No depende de Dios. Alcanzar esta promesa depende de hacer exactamente lo que dice esta palabra. ¿Qué dice? Someteos a Dios, resistid al diablo y luego Él huirá de vosotros. Ahora yo les hago una pregunta. ¿A cuánto les gustaría que el diablo esté fuera de su vida? ¿A cuánto les gustaría que el diablo esté fuera de su casa, fuera de su entorno? Déjeme recordarle que cuando el diablo está cerca de un lugar o tiene derecho en algún terreno, todo se echa a perder, todo se daña. Satanás quiere dañar el matrimonio, Satanás quiere dañar los hijos, Satanás quiere dañar el ministerio. Él quiere que tú pierdas la unción, quiere dañar tu vida espiritual. Y Jesucristo dijo cuál es la misión del diablo aquí. Y eso está en Juan 10:10, que dice: el ladrón no viene sino que a hurtar, a matar y destruir. Mas Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces, Satanás vino a matar, a destruir. Él es el que inició todo lo que es la maldad. Pero para eso apareció Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Tenemos que entender que Satanás, el diablo, con la flecha, mandinga, no sé el nombre que le pongan ustedes, él tiene solamente una misión, que es destruir a la humanidad. Y desgraciadamente, donde él pone su mano, todo se pudre, todo se daña, todo lo echa a perder. Es por eso que les aconsejo que no seamos amigos del diablo. Porque todo lo que donde está él cerca, todo se daña. Y donde entra él, todo se destruye. Porque él tiene un sinnúmero de cosas que usa para destruir al ser humano. Tanto al que está afuera, pero también al que está aquí adentro. Porque con Satanás viene el espíritu de frialdad, viene el espíritu de fornicación, el espíritu de miseria, el espíritu de enfermedad. Con Satanás camina la muerte. Donde quiera que esté el diablo hay enfermedad, miseria, tristeza, pero donde está Dios hay sanidad, hay gozo. Donde está Dios realmente, donde está Dios hay vida. Entonces, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Es una maravillosa promesa. Si nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, nos convertiremos en el miedo de Satanás. Seremos el terror de Satanás. Ya nosotros no estaremos huyendo de él, sino que él estará huyendo de nosotros.
¿A cuántos les gustaría tener al diablo lejos de este país? Que ande por el océano, no sé, que se ahogue por ahí. Amén. Pero que no esté cerca ni de nuestra casa ni de nuestra familia. Ahora, las únicas dos cosas que tenemos que hacer, primero, someternos a Dios. Y eso implica algo muy difícil: obediencia. ¿Dónde está el amén? Amén. Obediencia. Y estamos hablando de todo tipo de obediencia. Partamos con la obediencia terrenal. Dios puso líderes en este mundo, partiendo de lo más grande: presidente, alcalde, ¿cierto?, concejal, etc. En el trabajo tenemos los jefes, supervisores, y así van bajando. Aquí en la iglesia también tenemos pastores, tenemos los delegados cuando no están los pastores, tenemos los diáconos, que somos los servidores, ¿cierto? Pero para todo hay una categoría. Y son ellos son los que ponen las leyes, ¿cierto? Leyes, en el gobierno hablamos de las leyes tributarias, leyes del tránsito. O sea, si hablamos de las leyes del tránsito, si usted se estaciona en un lugar que dice no estacionar, así como lo hice yo, que no debe hacerlo, ¿cierto? Estaría infringiendo la ley terrenal. Y asimismo, al infringir ya la ley terrenal, ya perdemos toda autoridad. Toda autoridad espiritual la perdemos porque estamos desobedeciendo lo que Dios dejó aquí explícito. Porque Él puso a los reyes, así dice la Biblia, que Él es el que pone el orden, Él pone los presidentes, Él es el que decide eso. Y nosotros tenemos que acatar, nos guste o no nos guste. Cuando nos sometemos a la autoridad que Dios dejó aquí en la tierra, ahí estamos en obediencia. Pero si es que no, ahí perdemos toda la autoridad. Si nosotros desobedecemos en el trabajo, ¿qué nos pasa? Nos echarían. Es así de simple. Por eso debemos obedecer a nuestro pastor, porque Él está siendo guiado por Dios. Y por sobre todo debemos obedecerle cuando Él no está, con mayor razón, porque es ahí donde se ve la obediencia, porque el Señor es el que todo lo ve. Y por sobre todo debemos obedecer a Dios, porque Satanás no obedece al que no obedece a Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Dice: someteos pues a Dios. Y cuando yo me someto a Dios, ¿qué es someterse a Dios? Yo estuve estudiando muchísimo, y someterse a Dios, esta pregunta es muy amplia. Entonces yo solamente les voy a resumir algo así, lo básico, lo mínimo que deberíamos tener cuando yo me someto a Dios, cuando yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero primero, para saber lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Escudriñarla. ¿Cuál es la diferencia entre leer y escudriñar? Usted toma un libro y lo lee. Si usted toma la Biblia y lo lee así simplemente como tomó el libro, eso es simplemente leer. Ahora, escudriñar la Biblia es: antes de tomar la Biblia me arrodillo y le digo: Señor, antes de leer tu palabra, dame el entendimiento y la sabiduría. Que el Espíritu Santo sea guiando para que me dé el entendimiento. Ya empieza a cambiar. Ya no es solamente leerla, sino que yo deseo en mi corazón saber aún más. Y si no lo entiendo la primera vez, leo la segunda vez, vuelvo a orar. Si no lo entiendo, vuelvo a orar. Porque Dios se va a revelar cuando realmente vea un compromiso, que realmente quieras aprender lo que dice su palabra. Amén. ¿Qué más? Para saber lo que dice la palabra, ¿cierto? Debemos escudriñarla. Rechazar las cosas que están en contra de su palabra. Esa es una de las cosas que nos demuestra que realmente estamos sometidos a Dios. O sea, si llegase nuestro pastor y nos dice algo que está en contra de la palabra de Dios, porque esto es lo que manda, aún mayor. Sabemos que nuestro pastor, gracias a Dios, es guiado por el Señor. Pero si llegase a saber eso, nada puede transgredir lo que dice la palabra del Señor. Amén. O sea, debemos rechazar todo lo que esté en contra de su palabra. Y nuevamente les repito, para poder saber lo que dice la palabra, debemos leerla. También, obedecer a Dios es hacer lo que Dios nos pide, haciendo lo que Dios quiere, ¿cierto? Y hoy en día, claro, estas palabras se ven súper sencillas. O sea, leo la palabra, algo simplecito, y hago lo que dice. Pero realmente no es tan sencillo, porque hemos perdido lo sencillo.
Y es por eso que carecemos del poder de Dios. Porque las cosas tan simples como someterse y hacer caso ya no es tan interesante en esta generación. Una generación que quiere lo espectacular, esta generación lo que quiere son las luces, lo que quiere es la mejor foto. Esta generación que quiere brillar, aunque aún así ofendan al Espíritu Santo. Se ponen la ropa más atractiva para atraer a las personas, para levantar su imagen, aunque aún así ofendan al Espíritu de Dios. Entonces nos cuesta entender el llevar una vida sometida a Dios. Y una vida en santidad, en alma, en cuerpo y espíritu. Hoy en día las personas dicen, no, es que yo soy santo por dentro y por fuera andan semidesnudos. Entonces debemos aprender el vivir una vida sometida a Dios. Y Dios dice, yo haré que el diablo huya de ustedes. Y es una promesa de Dios para nosotros, de hacer huir a Satanás y todo lo que él carga. Y eso es lo importante, hacer huir la enfermedad de mi cuerpo, hacer huir la miseria de mis finanzas, hacer huir la destrucción de mi hogar, de mi familia. Cuando nos sometemos a Dios, hacemos huir al diablo. Y la Biblia habla de que el diablo es el príncipe de todo lo malo. Así que todo lo malo, todo lo perverso, todo lo destructivo se va junto con él. Él no se queda conmigo, ni se queda en mi casa. Cuando nos sometemos realmente a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, abrimos las puertas de bendición. Le abrimos la puerta al Espíritu de Dios. Cuando nos sometemos a Dios, empezamos a caminar dentro de la voluntad perfecta de Dios. Someterse a Dios es sinónimo de bendición. Cuando nos sometemos a Dios, somos libres de los ataques del enemigo. Cuando nos sometemos realmente a Dios, somos libres de toda influencia del diablo. Cuando nos sometemos a Dios, somos libres de todo lo que es nuestra propia carne, que es la peor lucha que tenemos día a día. Cuando nos sometemos a Dios, seremos como una luz encendida en las tinieblas. ¿Han entrado a su dormitorio alguna vez con la luz apagada y entran con la linterna? Cuando uno va y mira, se ven como la sombra de la cama, el sillón, y cuando uno va caminando se ve que las sombras se mueven. Así es caminar sometido a Dios. Las tinieblas se van y nuestra luz, el Señor nos alumbra y nos guía y nos da brillo. Hay un camino y hay revelación. Entonces dice, huirá de nosotros. Satanás no va a huir de quien no se somete. Esa bendición de hacer huir al diablo no depende de Dios ni de ángeles. Muchos dicen, envían ángeles. Aquí no podemos decirle el ángel de Jehová que huya. No. Aquí dice, someteos pues a Dios y resistiendo al diablo, él huirá de nosotros. No dicen que llamen al ángel Gabriel para que huya. No es así. Aquí dice que hay dos cosas que tengo que hacer, que hará que el diablo huya. Primero, someterse a Dios. Cuando un predicador realmente es sometido a Dios, no importa la ciudad o país al que vaya, porque Satanás tiene que huir. Dice, el diablo tiene que huir. O sea, yo deseo en esta hora que el diablo huya, poder ver cómo Satanás huye en esta hora. Que se acabe la depresión en este momento. En esta hora que se acabe la soledad. A cualquiera que se sienta solo en su corazón, que se vaya, que se acabe toda angustia provocada por Satanás, que se vaya en el nombre de Jesús. Cuando alguien está sometido realmente, puede ver que Satanás huye. ¿A quién le gustaría tener al diablo de vecino? A nadie, que viva lejos de nosotros. Someteos pues a Dios y Él huirá de vosotros. No dice que Él huirá de la presencia de Dios, porque ya de la presencia de Dios está huyendo hace miles de años. La promesa es que huyan de ti, de tu vida. Que donde quiera que tú llegues, Él diga, hoy llegó la Carla, ¡pum!, me voy. Amén. Amén. Que hoy llegó Alex, wow, a él sí lo conozco, ¡pum!, me voy. Si hay alguien que sí sabe discernir a un sometido de Dios, es Satanás. Mateo 8:29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David?
¿Has venido acaso para atormentarnos antes de tiempo? Solamente Jesús ni siquiera se alcanzó a bajar de la barca. Y ellos ya sabían que Él era Jesús. Porque los demonios sabían que Jesús llevaba una vida sometido. Y esa fue la clave. Jamás vivió para Él. Jesús, siendo el mismo Dios, nunca vivió para Él. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que es que vivimos para nosotros todos los días. Jesús vivió para Dios. En todo tiempo vivió sometido a Dios. Y esta promesa no viene a nosotros si no cumplimos estas dos condiciones. No depende de Dios el que el diablo huya. Depende de cada uno de nosotros. Dios nos puso a espantar al diablo, así como espanta pájaros. Ya, esto es lo mismo, pero somos unos espantademonios. Y donde quiere que usted llegue, Satanás tendrá que salir. Entonces, dos condiciones. Ya vimos la primera, ¿cierto? Someterse. La segunda, nosotros podemos resistir al diablo. Debemos resistir, pero no podemos resistirlo con nuestras fuerzas. No podemos resistir al diablo con nuestro pecho. Porque obviamente el diablo es más fuerte que nosotros si no tenemos a Dios. Que algo muy importante, si es que no tenemos a Dios. Pero si tenemos a Dios, el que está en nosotros, Él es mayor que el que está en el mundo. Amén. Porque Satanás es sagaz. Él nos va a querer engañar. Y él tiene calle. Él nos lleva de ventaja porque tiene muchos años existiendo. Entonces, para él tiene tanta experiencia que él sabe cómo hacer caer a las personas. Pero Dios nos ha dicho en esta hora que si nos sometemos a Él, Él nos dará más sabiduría. Resistirlo. Si no aprendemos a resistir, seremos el hazmerreír de los demonios. Y no solamente resistir, sino que primeramente no nos olvidemos someternos, porque podemos resistir, pero si no estamos sometidos, vamos a ser el hazmerreír de los demonios. La Biblia dice, resistirlo y huirá de vosotros. Resistir. Lo que hizo a Jesús vencedor contra la tentación y contra el diablo no fue su fuerza. Claro, él podía haber enviado legiones, así como lo dijo, pero le puede haber pedido a su padre que enviara legiones, pero él resistió. Y voy a dar 3 ejemplos que están en la Biblia donde Satanás intenta hacer caer a Jesús. Primer ejemplo, solamente les voy a resumir, Mateo 4, 1, 11. La mayoría debe conocer la historia donde Jesús fue tentado 3 veces en el desierto, ¿cierto? Y Jesús resistió al diablo, pero ¿cómo lo resistió? Las 3 veces con la palabra. Jesús le dijo, escrito está. Aquí. Escrito está. Si no la leemos no vamos a tener eso, escrito está, no vamos a saber cómo defendernos, la espada. Es necesario escudriñarla para poder tener esa respuesta ante la tentación. Y cuando Satanás se ve vencido, ¿qué hará? Huyó, ¿cierto? Segundo ejemplo, Mateo 16, 23. Cuando Satanás se le mete a Pedro, ¿cierto? Jesús está anunciando su muerte y viene Pedro y le dice, no te acontezca esto, ¿cierto? Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque pones tus ojos en las cosas de los hombres. El pobre Pedro, con toda la intención de su corazón de que no se muriera su amigo de Jesús, su amigo Jesús, estaba siendo usado por Satanás. ¿Por qué? Porque su mirada estaba aquí en la tierra y no en las cosas del cielo. Y de eso se trata este mensaje. Nuestra mirada no está 100% aquí en el cielo, no está nuestra mirada puesta 100% en Dios, sino que en la tierra. Tercer ejemplo, Juan 14:30. Dice, Jesús le dice a sus discípulos, vámonos de aquí, porque ahí viene Satanás y él no tiene nada que ver conmigo. Esto el pastor nos ha dicho muchas veces. Asegúrate que no tengas nada que ver con Satanás, que Satanás no tenga nada que ver contigo,
que en nosotros no haya nada que le dé a Él el derecho de tocarnos y de entrar a nuestro hogar. Que no haya puertas abiertas y así nada pertenezca a Él. Y te aseguro que esta palabra se cumplirá y Él huirá. Jesús resistió a Satanás y esa fue la clave de su victoria. Él resistió cada tentación. Todas. Fue el único que pudo cumplir todas las tentaciones. Y la resistencia será la clave principal para el éxito. Aprender a resistir, a permanecer firme en aquello que Dios nos prometió. Aunque las circunstancias que nos estén rodeando me digan todo lo contrario de lo que Dios me dijo. Es ahí cuando yo me mantengo firme y resistiendo. Porque cualquier temporada de viento fuerte o tormenta debemos mantenernos firmes en la promesa de Dios. Que el que ha hecho la promesa es fiel. Como dice su palabra en Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en mí será fiel en terminarla. Aunque mi cuerpo se enferme, aunque no entienda lo que estoy pasando, tenemos que mantener nuestra mente siempre la fe de que el que comenzó, Él va a ser el que la va a terminar. Él va a cumplir su promesa. La resistencia te va a hacer vencer. Si lo vemos terrenalmente en una carrera de 10 kilómetros, no sé cuánto habrán corrido alguna vez una carrera de 10 o 5 o 4. La cosa es que no importa cuán rápido seas, porque cuando la carrera es larga, que nuestra carrera del cristiano es bastante larga, no importa lo rápido que tú salgas, lo importante es que tengas la resistencia para poder llegar hasta el final. Y esa es la importancia. Y esta resistencia, esto lo que vivimos en lo terrenal, debemos pasarlo a lo espiritual. Debemos aprender a resistir en la oración, debemos aprender a resistir en el ayuno, debemos tener resistencia para lograr alcanzar de aquello que ha prometido de parte de Dios. Y ya con esto les voy a dar un pequeño ejemplo, terminando ya el mensaje, un pequeño ejemplo de resistencia. Y la palabra se encuentra en Josué 14, versículos 6 al 15. Dice así: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefón ceneseo, le dijo: ¿tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefón, Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser por heredad de Caleb, hijo de Jefón ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue hasta Kirat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre Aneseo, y la tierra descansó de la guerra. 45 años esperó Caleb para recibir lo que Dios le había prometido. Y nosotros nos desesperamos porque todavía no sucede lo que nos dijo la semana pasada. 45 años. Ese varón que dice que cumplió conforme a lo que Jehová dispuso. Él resistió, perseveró esos 45 años, pero dice que estuvo sometido a Dios esos 45 años.
¿Qué quiero traer a tu corazón en esta hora? Resiste, persevera, pero por sobre todo sométete a Dios. Si estás pasando por alguna adversidad y tú sabes que realmente eres un siervo sometido a Dios, resiste, porque esa adversidad huirá en el nombre de Jesús, porque así dice su palabra. Y si crees que aún te falta sometimiento, te tengo una maravillosa noticia, porque si estás aquí o tú estás escuchando el mensaje, aún estás a tiempo, porque si tienes vida es porque Dios te ha dado la oportunidad de un día más para que puedas llegar a sus pies y recibas el perdón. Amén. Que Dios les bendiga. Ahora les invito a mis hermanos de multimedia que puedan estar poniendo una alabanza. Amén. Y aquel que requiera oración, si quieren, pueden pasar al altar.